bien, muy buenas noches, mis estimados amigos y hermanos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este gran debate que tiene de título ¿Está por venir el anticristo? ¿Tú qué crees, mi estimado amigo, amiga, hermano y hermana? ¿Tú crees que el anticristo ya vino? ¿O tú crees que el anticristo está por venir? Bueno, en esta oportunidad cuento con la presencia de dos debatientes. Uno de ellos sostiene que el anticristo ya vino y el otro sostiene que el anticristo está por venir. Así que mis estimados amigos, por favor ayúdenos a compartir esta gran transmisión en las diferentes plataformas de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Messenger. Por favor, ayúdanos a compartir las diferentes plataformas para llegar a muchas más personas. Mi nombre es Joel Moody, transmitiendo en vivo y en directo desde la República de Perú para el mundo. Así que mis estimados amigos, gracias. Por favor, suscríbanse a esta plataforma de YouTube, denle like, déjenos saber sus comentarios y ayúdenos a compartir. Por favor, mis estimados amigos. Bien, el título de este debate, como lo dije ya en un inicio, ¿está por venir el anticristo? Esta pregunta, este cuestionamiento lo van a estar respondiendo ambos debatientes, ¿verdad? Ahí ustedes lo están viendo ya en pantalla, así que vamos a cederle 2 minutos como máximo para que ellos primero se puedan presentar antes de que comiencen con sus exposiciones. Ellos van a tener la oportunidad de presentarse, de darse a conocer y luego de ello estaremos dando inicio a este gran debate sobre si el anticristo ya vino o está por venir. Así que le cedo la palabra a mi estimado Aníbal Eric Romero, quien se va a presentar en este preciso momento. Adelante, mi estimado. Muy buenas noches, muchas gracias por tenerme en este tan preciado canal y nuevamente tener al frente mío a mi hermano Luis Alfinger, a quien yo estimo bastante y yo agradezco por la paciencia y amabilidad que ha tenido en poder darme los tiempos y posponer el debate hasta el día de hoy. Mi nombre es Aníbal Eric Romero y soy de la postura preterista consistente, en el cual se toma la Biblia como todo profecía ha sido cumplida. Por lo tanto, voy a sostener y voy a demostrar de que el anticristo es un hecho pasado y que tomó parte en el primer siglo. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Aníbal Eric Romero, por tu presentación. Bien, de igual forma, le cedo la palabra a mi estimado Luis Alfinger para que también se pueda presentar. Adelante, mi estimado. Bendiciones, mis hermanos. Muy buenas noches a todos aquellos que son de este canal, el canal del hermano Salvador Barragán, que espero que sea de bendición este diálogo debate. Mi nombre es Luis Alfinger de Venezuela. Me encuentro en el oriente de este país, por si acaso alguno pregunta la ciudad de Maturín. Y en esta noche, bueno, soy el antítesis que presento esta idea. Esperemos, hermanos, que tomen nota. Esperemos que todo sea para la gloria de Dios y que la Internet se comporte bien, amén, como se ha ido comportando en todo este tiempo, que sea de bendición, amén. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Luis Alfinger, también por tu presentación. Bueno, recordándoles a cada uno de ustedes, mis estimados amigos y hermanos, que este debate está siendo transmitido en simultáneo en la plataforma de YouTube de Apologista Evangélico Barragán Salvador, en la plataforma de YouTube Conociendo la Verdad de nuestro hermano Leonardo Lozano y en la plataforma de YouTube Defiende tu Fe, canal oficial de nuestro hermano David Iván Pérez Tavilo, y también en las diferentes plataformas de YouTube también tienen el acceso y el permiso para poder transmitir este debate, siempre y cuando mantengan no corten nada de este video y mantengan el formato original, sí, el video original de esta transmisión. Así es, mis estimados amigos, y siempre y cuando tampoco pues puedan lucrar, ¿verdad? Con este video, sí. Entonces, dejando en claro ello, mis estimados amigos, procedemos entonces a dar inicio a este gran debate sobre si está por venir el anticristo o si ya vino. Así que vamos a ver ello en esta oportunidad. Antes, permítame brindarles a cada uno de ustedes el formato
de este debate. Bien, ambos debatientes van a tener 20 minutos para exponer sus argumentos, donde ya es sabido que está terminantemente prohibido refutar, solamente es exponer. Ambos debatientes se dedicarán a exponer sus argumentos sobre si el anticristo ya vino o está por venir. Luego daremos inicio a un tiempo de refutación de 15 minutos para cada uno de ellos. Ahí sí ellos ya podrán replicar los argumentos de su oponente en debate, podrán criticarlos siempre con el respeto debido, ¿verdad? Luego estaremos dando inicio a un bloque de preguntas y respuestas. Ambos debatientes le formularán 2 preguntas a sus oponentes en debate. 1 minuto para formular la pregunta, 3 minutos para responder la pregunta y 2 minutos para replicar a la respuesta dada a la pregunta. Y para finalizar, ambos debatientes tendrán 5 minutos para concluir y finalizar con sus exposiciones sobre si el anticristo ya vino o está por venir. Así que, mis estimados amigos, espero que esta transmisión sea del agrado de cada uno de ustedes. Por favor, ayúdenos a compartir, por favor, esta transmisión. Un saludo para todos aquellos que están comentando en el chat. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Gloria Álamo, de Mr. Basilio 123, de USMC Veterán 0311, ya de David Carrizo, de Ervin Barrios Pinto, de Armando Mata, de Pablo Navarro Ochoa, de Ite de Cope, de José Soriano, David Carrizo, Álvaro Hernández, Conforme al Corazón de Dios, de Jonander Pérez Díaz, predicador católico, de Samuel Avilés, ¿verdad? Hay varios que nos están acompañando en esta oportunidad. De Jesús es la roca de mi salvación, Rodrigo Guerrero, Biblia en contexto, del pastor Winston Medina, de Luis Coelho, poeta de Cristo, Aquilino Hernández y todos los que nos están acompañando. Dios les bendiga en gran manera. Bien, mis estimados amigos, entonces damos inicio a este gran debate, así que les cedo la palabra a mi estimado Aníbal Eri Romero. Así que antes, mi estimado, ¿estamos listos para comenzar? Estamos listos. Muy bien, entonces vamos a buscar el cronómetro. Vamos a reiniciarlo. Ahora sí. Entonces, puedes comenzar con tus 20 minutos de exposición a partir de ahora. Adelante. Muchas gracias. Bueno, para empezar, quería poner en énfasis de que vamos a hablar acerca principalmente del Nuevo Testamento. En esta oportunidad no voy a tocar profecías del Antiguo Testamento porque el tiempo no me va a dar, pero para los que están interesados acerca del Anticristo, busque en Daniel capítulo 7, el 11 y el 12. Tanto es así que entonces que el Nuevo Testamento, recordemos que mayoritariamente está compuesto por cartas dirigidas a creyentes en ese momento. Entonces, al momento de poder hacer una mejor hermenéutica, debemos poder respondernos las siguientes preguntas, que las podría responder cualquier periodista. Es decir, ¿quiénes la escribieron? ¿Para quiénes fueron escritos? ¿Por qué las escribieron? ¿Y qué mensaje dieron? ¿Y qué entendieron los que recibieron esas cartas? Teniendo esto claro, entonces pasamos a compartir pantalla. Entonces, empezamos por quién es el anticristo. El anticristo viene de la palabra antichristos, que es el griego, significa en contra del o en lugar del Cristo. Entonces, la palabra anticristo la vamos a encontrar únicamente en las epístolas de Juan. Entonces dice, hijitos, ya es el último tiempo, es decir, 2000 años atrás, Juan a su audiencia les escribía que ellos estaban viviendo el último tiempo. Ahí el griego dice hora, que es decir que es el último de todo momento. Continúo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora, 2000 años atrás,
han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. 1 Juan 2:18. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, es decir, aquel que negaba aquel que negaba el mensaje del Evangelio, que Jesús era el Cristo, pero que habían salido de entre los a quienes escribía Juan, esos eran los anticristos. 1 Juan 2:22. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, el Mesías o el ungido, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está. Esto es importantísimo porque el anticristo hace 2000 años, el apóstol Juan decía que ya se encontraba en el mundo. 1 Juan 4:3. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, el mismo mundo del cual se refiere Juan, y que ya habían salido de entre ellos, continuó, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, es decir, el Mesías. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Encontré también una muy bella epístola de los padres de la iglesia, escrito por Policarpio, donde también señala lo mismo, porque todo el que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es el anticristo. Ahora, esto de engañar y que salieron de entre ellos, lo cita también Jesucristo en Mateo 24 como una profecía, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los elegidos. Mateo 24:24. Pero esto Jesús lo dice en un contexto también. ¿A quiénes se dirigía Jesús? ¿A quiénes les hablaba? ¿Y qué quería Jesús que entendieran sus apóstoles a quienes le estaba dando este mensaje? Así también vosotros, dirigiendo a sus apóstoles, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando dice que pasaría dentro de esa generación, está repitiendo ya años después Juan diciendo que ellos ya se encontraban en el último momento, en el último tiempo, porque ya el anticristo estaba ahí, es decir, las profecías de Jesucristo. Quería poner también en contexto, porque vamos a ir a hablar también del hombre de pecado, el hombre de iniquidad, en el cual Pablo escribe estas cartas. Dice en Hechos 16, cuando Pablo empieza su predicación a todas las zonas donde está Corintios, Tesalónica, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 Shabbat, o días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Pablo estaba dando este mensaje a quienes, a los judíos. ¿Y quiénes iban a rechazar ese mensaje? ¿Quiénes iban a negar que Jesucristo era el Cristo que había venido en carne? Pues obviamente estos judíos. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, de los cuales Jason ha recibido, todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Es decir, si estamos hablando de un anticristo, ¿quién era la contraparte de este anticristo? Que dice que es el rey y que los judíos que llamaron a estos escándalos decían de que tenían solo un rey, que era el César. Cuando los judíos de Tesalónica, a quienes Pablo escribe sus cartas después, supieron que también en Berea eran anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Es decir, Pablo iba evangelizando estas zonas, pero al momento de que era perseguido por los judíos, continuaba con la siguiente ciudad.
Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido. Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Claudio era el emperador en ese momento, cuando Pablo empieza a recorrer estas zonas y escribe sus cartas. Fue a ellos. Y esto es verídico porque Suetonio, que era también un historiador romano, describe de que los judíos fueron echados de Roma por los disturbios que ellos hacían contra el Cristo. Y los expulsó de Roma, Claudio. Ahora, poniendo este contexto en el cual Pablo dice de que era perseguido por estos judíos en Tesalónica, Pablo llega a Corinto y escribe su carta en la cual menciona algo muy importante. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de lo que vuestra propia nación, es decir, los judíos, Pablo escribiendo a otros judíos, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Este Satanás es lo mismo que estaba hablando en Hechos 17 y 18, que los judíos no permitieron continuar el avance de Pablo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos de la fe. Estos hombres perversos y malos eran los judíos. Es decir, Pablo estaba siendo perseguido por sus compatriotas los judíos, quienes negaban que el Cristo había venido y que era Jesús, que según lo que menciona Primera de Juan, eran los anticristos. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, según lo que dice el 2 de Tesalonicenses 2:7, que ya estaba en acción este ministerio de iniquidad y que había algo que lo detenía 2000 años atrás. Es difícil o casi imposible detener algo cuando no se encuentra presente. Pablo escribe que ya se encontraba hace 2000 años esta persona, el cual estaba siendo detenido. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá en el resplandor de su venida. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición. Es decir, ya algunos de Tesalónica decían de que el Señor ya había venido, pero Pablo le dice que no. Todavía no había venido el Señor en su segunda venida. ¿Por qué? Porque tendría que pasar algo primero, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Es decir, aquel que estaba siendo del hombre de pecado se iba a sentar o tenía el deseo de sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pero eso era 2000 años atrás, cuando Pablo todavía estaba escribiendo estas cartas, se encontraba vigente la ley de Moisés, se encontraba vigente el sacerdocio y sacrificios en el templo de Jerusalén. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, si tenemos en cuenta que la carta de Tesalonicenses fue escrita entre el año 50 o 52 después de Cristo, en ese momento se encontraba emperador Tiberio Claudius, César Augustus Germanicus o solamente Claudius, y que el nombre Claudius viene del latín clauderas, que también significa que retiene. Claudio tenía a su esposa que era Agripina, y Agripina envenenó a Claudio
para que Nerón en el 64 pueda asumir el imperio. Y con esto yo estoy diciendo de que todas las acciones en la cual se desarrolla tanto el anticristo, tanto el hombre de inequidad y el hombre de pecado, están alrededor en el contexto del templo. Y el templo fue destruido en el año 70. Y que todo esto estaba sucediendo porque Jesús dijo que todo pasaría en esa generación de los apóstoles, en la cual tendría que venir el juicio final para los judíos, para vengar toda la sangre derramada de la tierra de los justos, desde el justo Abel hasta Zacarías, hijo de Berrequías, a quienes los judíos mataron entre el altar y el templo, Mateo 23. Y también encontramos una parábola parecida en Mateo 22, en el cual Jesús, diciendo de que había cierto señor, mandó a sus sirvientes a que inviten a los siervos a una cena, pero no aceptaron. Entonces volvió a enviar, pero mataron a estos mensajeros y después mataron al hijo, que era el caso que los judíos hicieron. Primero mataron a los profetas, luego mataron a su hijo, al hijo de Dios, y que Dios tendría que vengar esta sangre, la cual fue vengada en el año 70, dentro de la generación que dijo Jesús, dentro de la generación en la cual se encontraba el templo vigente y que, según Pablo, decía de que el hombre inequidad tendría que sentarse en el templo. Pero vamos a analizar eso. También quisiera aportar algo interesante, el cual yo leyendo Josefo Flavio, me llamó la atención y lo presento también para que los que nos puedan ver tomen mayor información y tomen nota de lo presente, que Fananías ben Samuel fue el último fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo, y al cual murió dentro del templo en la destrucción de Jerusalén, y que Josefo Flavio escribía que dice, se comprometió a disponer del sumo sacerdocio echando suertes, mientras que, ya dijimos, era descender por sucesión en una familia. La pretensión que hicieran para este extraño intento era una práctica ancestral. Mientras decían que antiguamente se determinaba por sorteo, pero en verdad no fue mejor que la disolución de una ley innegable y una astuta estratagema para apoderarse del gobierno, derivada de aquellos que presumían de nombrar gobernadores a su antojo. Entonces mandaron llamar a una de las tribus pontificias que se llamaba Eniashim y echaron suertes, cuál de ellas sería el sumo sacerdote. La suerte cayó de tal manera que demostró su inequidad. De la manera más sencilla, porque cayó sobre uno que se llamaba Fanías, hijo de Samuel de la aldea de Afta. No solo era hombre indigno del sumo sacerdocio, sino que no sabía bien que era el sumo sacerdocio. Sin embargo, llamaron a este hombre sin su propio consentimiento, fuera del país, como si estuvieran representando una obra de teatro en el escenario, y lo adornaron con una falsificación. También le pusieron las vestiduras sagradas y en cada ocasión le instruyeron lo que debía hacer. Esta horrible perversidad era un juego y un pasatiempo para ellos, pero ocasionó que los otros sacerdotes, que a lo lejos veían bromear, derramaran lágrimas y lamentaran dolorosamente la disolución de tan sagrada dignidad. Es decir, para los judíos, incluyendo los primeros cristianos, este hombre inequidad también pudo haber sido Fanías ben Samuel, porque al momento de ser nombrado sumo sacerdocio, no honraba la investidura que se le había dado, porque tenía mucha dignidad, tal como lo escribe Josefo en su libro Guerra de los Judíos. Pero hasta aquí quería yo dejar mi presentación, dejando en claro que existe entre las cartas, el mensaje en sí denota que existe solo una limitación de tiempo, en el cual hablaban en presente. Jesús habla en futuro porque estaba profetizando, pero les hablaba a sus apóstoles. Les decía que todo sucedería en esa generación y que ellos verían todo aquello. Además, Jesús dijo que en su retorno, Mateo 10:23, de que los apóstoles no llegarían a terminar de recorrer la ciudad de Israel hasta que eso suceda. Y en Mateo 16:27 al 28, dice que Él vendría en poder y gloria para retribuir a cada uno de ellos, de los apóstoles y de los justos escogidos, según su galardón, y para esto obtener el galardón de vida eterna.
mientras algunos de ellos no gustaría la muerte, dicen. Es decir, algunos de ellos estaría con vida. Por lo tanto, tratar de forzar esto, es decir, ponerlo a un futuro después de 2000 años, cuando, por ejemplo, no existe templo y no existe, es decir, el último tiempo, el último momento, no puede extenderse por 2000 años tampoco, a menos que lo demuestres. Yo pienso de que se está violentando el texto, se está violentando el mensaje y para quienes fue escrito. Con eso terminaría. Gracias. Muy bien. ¿Lo dejas ahí, mi estimado? Así es, lo dejo ahí. Ok. Muy bien. Paramos el tiempo, reiniciamos. Bien, bueno, muchísimas gracias, mi estimado Aníbal Eric Romero, por tu tiempo de exposición. Bien, mis estimados amigos, ahora es el turno de nuestro estimado debatiente Luis Alfinger, quien también tendrá 20 minutos para su exposición. Mi estimado Luis, ¿estamos listos? Me dices, por favor, cuando me queden 2 minutos. Correctísimo. Ok, yo lo voy a proyectar en pantalla el cronómetro cuando te quede 2 minutos. Ok, atento también a la pantalla. Muy bien. Entonces, mi estimado Luis, a partir de ahora tienes 20 minutos para exponer. Adelante. Ok, muy buena exposición de el brother Eric. Yo comienzo con la introducción, me voy a ir un poquito con la hermenéutica y de ahí voy a lo que es Tesalonicenses, que ese sí va a ser mi caballo de guerra, y sí voy para Daniel, más que todo Daniel 11, más que todo. Bueno, miren, hermenéuticamente, hablando en lo que es contextos y lo que es interpretación, existe lo que yo dije al comienzo cuando me presenté, algo llamado tipos. O sea, yo estoy dando la antítesis y en este caso hay tipos. Por ejemplo, de Jesucristo, José, el de Génesis, el hijo de Jacob, de Israel, fue un tipo de Jesucristo. El mismo Daniel fue un tipo de Jesucristo. Hubieron tipos de lo que era el tabernáculo hacia lo que reflejaba bajo simbología Jesucristo. Entonces, en esto lo que es tipos, yo me voy a basar para ir hacia Daniel. En lo que es la palabra clave, simbología, ¿verdad? Sabemos bien que sistemáticamente la Biblia se estudia de una manera progresiva. O sea, que cada cosa como va en su lugar y que algunos no se reflejan, pero de acuerdo a lo que es el por qué, el para qué y para quién, ahí se refleja. Los antitipos es lo que estamos hablando en esta noche, el antitipo de Jesucristo. Sabemos entonces que anticristo solamente es un anti del ungido, anti del ungido. El único que habló del anticristo fue Juan, en lo que es la palabra en sí. Juan lo nombra 4 veces. Primera de Juan 2:18, que esa es clave, y el versículo 19 también es clave. En el versículo 22, en el capítulo 4:3 de su primera carta, y en la segunda de Juan 1:7. Él lo nombra, sobre todo en lo que es el 2:18 y el 19, cuando habla de los plural, los anticristos, hijos míos, hijitos míos. Oíste que el anticristo viene, ¿verdad? Él lo dice de esta manera. Ahora han surgido muchos anticristos. Fíjense que él habla primero, como queriendo decir que ya ellos lo sabían. Oíste que el anticristo viene, pero él les dice, ya han surgido varios anticristos en este periodo de tiempo y sabemos que Juan escribe sus cartas de último, en lo que es el canon, en lo que es año 80, 90, etcétera. Entonces, muchos anticristos han salido porque conocemos que es el último tiempo. Para ellos siempre hablaron último siglo, último tiempo, etcétera. Última hora también. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En lo que es el versículo
4:3, y todo espíritu que no confiesa, esto es clave, porque presenta, en la carta va dirigida en contra del gnosticismo, pero en nuestro tema lo presenta como un espíritu. No estoy queriendo decir que sea un demonio, no, sino que él dice, y todo espíritu que confiesa, hablando de esta gente, ¿verdad? De los gnósticos, que confiesa que Jesús no ha venido en carne, por el dualismo que tenían los gnósticos, ¿verdad? En ese periodo de tiempo. Claro, él lo presenta hacia ellos en su carta. Esta gente es anticristo, los que digan que Jesucristo no ha venido en carne. Y yo conozco varios con los que me ha tocado chocar por allí. Entonces, dicho esto, nosotros vamos no al sistema, porque Juan sí me nombra también un anticristo, que no está en plural. Ya han salido varios. Nosotros vamos a dejar al ente, a la gente. O sea, nosotros no vamos al sistema. Yo no voy a tocar Apocalipsis, tampoco, aunque me gustaría, pero yo quiero guardar Apocalipsis y escucha, esto es público, porque yo quiero tocar contigo Apocalipsis 13 y Apocalipsis 19, ¿oíste? Entonces, que me interesa. Entonces, hablando del anticristo, que pudo haber sido Nerón, pudo haber sido los Nerones, Antíoco Epifanes 4, es un tipo del anticristo en Daniel, presentado por Daniel hacia el imperio griego, hacia el contra de los judíos, que no había venido Jesucristo. Es un tipo y pertenece al sistema. ¿Cuál es este sistema? Todo lo que está en contra, que todavía hoy en día se ve, de el ungido, que Cristo significa ungido, eso lo sabemos. Hitler se presentó como un anticristo, tanto así que mató 6 millones de judíos, un genocida, quemaba Biblia y la publicidad lo tenía como un anticristo. En ese periodo de tiempo se creía que él era el anticristo que nosotros hablamos en este momento a nivel de futuro. Napoleón también se presentó como un anticristo en su periodo de tiempo. Entonces, sabiendo que el sistema antiético, antitético, anticristo, o sea, el sistema del mundo, lo que presenta Juan, porque Juan presenta varios mundos, yo digo que presenta 8, algunos dicen que 12, otros dicen que 6, etc. Entonces Juan presenta este mundo de pecado envuelto en este sistema, y él lo refleja en su carta. Dicho todo esto, ahora sí, vamos para lo que me encanta aquí, que es Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Veamos bien, ¿cómo dice Segunda de Tesalonicenses? Aquí me voy a sentar a leer un rato y voy a leer 6 versículos, pero poco a poco. Nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. En ese momento, sabemos que la carta está entre el 50 a 53, 52, con exactitud no lo sabemos, pero fue la primera carta. Por cierto, Pablo le encantaba la escatología, o sea, igual que a mí me encanta. Entonces dice que fue porque la pregunta era que habían mandado cartas referentes firmadas a que no era Pablo. Y él les dice desde el comienzo, respecto a la venida del Señor, la parusia, que es la venida corporal del Señor. Vean bien, primero, que ya lo estaban viviendo, por eso él escribe las cartas pastorales de los falsos maestros, y de Judas también le escribe, o Pablo, lógico, le escribe Judas. Entonces él habla primero de la apostasía, que todavía la estamos viviendo y la continuamos viviendo. Usted sabe lo que es apostasía. Entonces, él dice, será revelado con respecto a esto que ellos le preguntan, que nadie nos engañe de ninguna manera por supuestas cartas, será revelado un hombre. Pero la pregunta siempre es, ¿cómo tú sabes que es un hombre de este supuesto anticristo? Primero, hay alguien por allí que en un video de YouTube dice que ahí no dice anticristo, pero por Dios, más adelante lo nombra como el hombre de iniquidad. Y en griego, si no me equivoco, lo nombra como el hombre de destrucción. Y le da el título que también se le da a Judas Iscariote. Entonces, hombre de pecado, hijo de perdición. Hombre de destrucción en griego. Porque no vendrá sin que antes venga. ¿No vendrá quién? Jesucristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se salta sobre todo esto. Él se opone y se salta, o sea, se opone contra la iglesia, sea la iglesia de ese tiempo, sea la iglesia del año 16, del siglo XVI,
sea la iglesia del siglo pasado, sea la iglesia de hoy, se opone y se levanta contra todo esto. Es anti, contra. Y también coloca la misma palabra en griego, que se coloca como en el lugar. Lo mismo pasa en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11 y 12, referente al tema. Ya voy para allá. Si me da tiempo lo toco todo eso. Entonces aquí dice que este hombre es un hombre. El agente es un hombre. Ahora, estaríamos especulando si yo digo, bueno, fue Nerón, bueno, sí, es que lo que pasa es que me da la clave y me dice que exactamente con exactitud en este periodo de tiempo fue Hitler, porque él presentó lo mismo de este tipo que nombra Pablo. Lo presentaríamos de esa manera, especulando. Ok, es objeto de culto tanto que se siente en el santuario, dice esta versión, en el templo de Dios. Lo del templo futuro no lo voy a tocar, ni voy a tocarme en ese tema, eso lo voy a refutar yo cuando me toque mis 15 minutos. Pero en este punto, haciéndose pasar por Dios. Vamos para los siguientes versículos, versículo 8, salto de una vez. Y entonces será rechazado aquel inicuo que el Señor matará. No ha pasado eso. Porque yo no estoy hablando en este periodo de tiempo del sistema. En este periodo de tiempo, en lo que me compete en la segunda carta de Tesalonicenses. Porque él dice que el Señor matará con el espíritu de su boca. Y, o sea, nada más el Señor puede hacer eso. Entonces me habla de su venida. No me está hablando en un sentido simbólico. Aquí me está hablando en un sentido literal. O sea, sentido simbólico de Apocalipsis, para que todos me entiendan, o de Daniel. Pero aquí me está hablando en un sentido literal. Y él dice, a quien el Señor matará. O sea, el mismo Señor se encargará de este sujeto. Ok, vamos al verso 9. Dice, inicuo cuyo venimiento es pura actuación de Satanás, con todo poder, engaños y prodigios mentirosos. O sea, le coloca poder, le coloca engaños que hará prodigio, igual que Apocalipsis 13. No lo voy a tocar. Igual que Apocalipsis 13. Entonces, lo que hace este tipo es que él toma este poder que fue dado por el mismo Dios. ¿Por qué fue dado por el mismo Dios? Por Apocalipsis capítulo 17, que lo dice, y aquí también lo dice. ¿En dónde lo dice? Cuando dice, con todo engaño, ¿verdad?, que Dios ha enviado un espíritu. ¿A quién? Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, ya estaba en acción este ministerio. Así como estaba en acción el evangelio presente, entonces él dice, también, el antitipo, el antítesis, ya estaba en la misma. Ya estaban así los dos, corriendo, los dos juntos. Entonces dice, el punto de que ya Pablo le había dicho lo que lo detiene, ese es otro tema. No nos vamos a ir para allá porque no quiero especular. Entonces dice así el 10, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, ¿verdad? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Está bien, para ser salvo. Por esto Dios ha enviado un espíritu, fue permitido por Dios. ¿Ves que fue permitido por Dios? Dios ha enviado un espíritu engañoso para los que crean. Esto lo deja así en paréntesis, no lo quería tocar. Para aquellos que me vayan a preguntar, ¿y fue que Dios lo permitió? Por supuesto. Bajo soberanía, Dios permite todo eso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí, en el verso 3, no vendrá ¿quién? Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de destrucción. Verso 4, ¿contra quién? Contra Dios. No voy a tocar lo del templo todavía. Es más, creo que no lo voy a tocar para que nadie se ofenda de los futuristas. Verso 8, habla de su venida porque dice que lo matará. Entonces aquí me tiene él que explicar cómo es eso, porque todavía hay anticristos. Y, o sea, tendría que existir una venida, no nada más la de Mateo 24, bajo juicio, sino una venida en que se corte esto. Porque aquí lo dice. Entonces será revelado, ok, inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, ¡bla!, solamente su palabra. Entonces, en el verso 9 tenemos las señales y los prodigios. ¿Por qué? Porque esta gente no hacía señales y prodigios. Y recordamos, voy a tener que hacerlo, en que las dos bestias, una es religiosa y la otra es política. Entonces, cuando hablamos de la bestia religiosa, nos metemos con este punto, de que este sujeto tiene que ser un poder religioso
No estoy hablando en el sentido de tal iglesia, señalamiento, no. Estoy hablando de un sentido general, de que va a ser prodigios. Con esos prodigios engañará, aquí lo dice. No estoy haciendo exigencia, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces, dicho todo esto, me alargué un poquito ahí, pero era necesario. Señales y prodigios. Voy a Daniel. En Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. ¿Qué es lo que sucede? Para no alargarme tanto a los capítulos de Daniel. Daniel capítulo 7 me habla de las 4 bestias, ¿verdad? ¿Verdad? Me habla de los 4 imperios. Llega el capítulo, a la bestia 4, en el capítulo 7, al imperio de Roma. Ahí es donde se manifiesta un tipo del cuernito. 10 y uno que ha de venir. Los 10 no sé quiénes son, no me pregunten. Pero ese es un tipo del anticristo. Cuerno ahí representa gobierno y rey o reinado en el capítulo 7. Y en el capítulo 8 me presenta, ahí sí me presenta Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7 me presenta 4 imperios, que son las 4 bestias. Ahí me presenta los griegos y los romanos. Y los romanos, el imperio romano lo presenta de una manera espantosa, mayor que los otros 3, que es Babilonia, que es los Medo-Persa, que eran 2 gobiernos que tuvieron que tumbar a Babilonia uniéndose. Los griegos, que si no me equivoco en el capítulo 8 lo presenta como leopardo, pero presenta a Roma con un cuerno que sobresale. Porque en el capítulo 8 sí me habla de Antíoco Epífanes y se da a entender que los testigos tienen los adventistas tienen un pelón horrible ahí. Ya en el capítulo 9, que sabíamos que son las 70 semanas cumplidas, como tú también lo crees, yo también lo creo, pero ya en el capítulo 11 me viene hablando de Antíoco Epífanes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a partir del versículo 36 al 45 ya no es Antíoco Epífanes. Porque en los primeros versículos, si tú quieres, tú lo dices, sí, ese es Antíoco Epífanes, 4 de los griegos. Pero aquí hay algo que distingue y da la diferencia. Mira, por ejemplo, para no alargarme tanto, estos son tipos del anticristo futuro. No es Antíoco Epífanes. Y el cuernito que sobresale en el capítulo 7 tampoco es Antíoco Epífanes porque sobresale en el periodo de Roma. Ahora alguien me dirá, pero ese es Nerón. Pero es que estás especulando. Porque no puedo decir quién era. Porque simplemente Daniel lo presenta dentro del imperio romano. Pero yo no puedo especular. Es que ese es Nerón porque yo digo que es Nerón. Estaría especulando. Y presenta 10. No sé si ustedes se han dado cuenta. También en Apocalipsis capítulo 13 lo hace. Entonces, voy para acá, para el capítulo 11. Y también en el capítulo 12, como dice, recuerda que esto es la segunda parte de la película. Este es el segundo debate. Ya en el primer debate también hablé del capítulo 12 de Daniel. Pero en el capítulo 11 me da varios reflejos del tipo del anticristo. ¿Qué sucede? Voy al versículo 40. Dice del 11. Pero en el tiempo del fin del rey, ok, véase bien, allí sucede que me habla de Egipto. Y Antíoco Epífanes no se metió con Egipto. O sea, en ese periodo de tiempo no llegó a lo que es históricamente a Egipto. En el capítulo 11, 40. Porque él lo nombra, invadirá a esta zona. Pero no pasó. Como historia. Ok, puede ser que alguien me diga, sí, está hablando de Antíoco Epífanes. Ok, está bien. Porque en este momento lo que estamos haciendo son tipos del anticristo. Yo no estoy queriendo decir, yo sé quién es, yo no estoy queriendo decir eso, sino que yo estoy reflejando los tipos del anticristo futuro, que lo estoy llevando de Daniel a Tesalonicenses, que es ese hombrecito, y lo estoy llevando a lo que es Apocalipsis también, sin tocar Apocalipsis y leerlo. Ajá, voy entonces, mira. Hay predicciones que no encajan con Antíoco Epífanes. En el versículo 40, por ejemplo. Vamos al 36. Y el rey hará lo que quiera y se ensoberbecerá y engrandecerá. Y, ok, Antíoco Epífanes amaba a sus dioses y no estaba en contra de los dioses de su padre. Aquí sí, en estos versos, este sujeto que nombra aquí Daniel, dice que este hombre no querrá el deseo de las mujeres. Bueno, Antíoco me imagino que sí tenía sus mujeres, pero este que presenta aquí no. Y ahí lo dice, en el idioma original lo dice así. El hebreo lo dice.
que él querrá, o sea, el deseo de las mujeres no lo querrá. O sea, estamos hablando en el sentido, no es necesario que me explique tanto en esto. Es un tipo del futuro. Es un tipo que me está hablando de él. Dije, tipo. No estoy hablando de un tipo de hombre, no, mira, es un tipo de este tipo que ha de venir, de este hombre que ha de venir. Ok, aquí dice, inicuo contra Dios y los dioses, y prosperará, y será próspero porque así Dios lo quiso bajo su soberanía, hasta que se colme la ira, porque así está determinado que se cumpla. ¡Ay! Me ahogaste con la hora. Voy a decir las descripciones exactamente. Será altanero, capítulo 11 de Daniel. Será soberbio, capítulo 11 de Daniel. Estará contra Dios, el mismo capítulo 11 y 2 de Tesalonicenses. Insolente, apóstata, cruel, etcétera, será este tipo. Para concluir, entonces vemos son tipos, ¿verdad? Porque tal vez alguien diga, bueno, pero no me dijiste quién era. Bueno, yo estoy nombrando los tipos de lo que habla la Biblia referente al anticristo, referente a lo que me enseña la Biblia. Y sí lo enseña Pablo como anti en su carta a los tesalonicenses, su segunda carta. Sea que no podemos especular y decir, es este fulano, o yo creo, o yo pienso que es fulano de tal. No, eso sería especular y eso no se ve bien. En lo que son los cuernos, ahí vemos anticristos. En lo que son estos gobiernos y estos reyes, vemos todo lo referente al anticristo. Hasta ahí te lo dejo, mi hermano. Muy bien, ahí lo dejas. Ok, sí. Yes, Justo. yes. Tiempo cumplido. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Luis Alfinger. Y bien, mis estimados amigos y hermanos, acaba de finalizar este primer tiempo, que es el de la exposición por parte de cada debatiente. Ahora vamos a dar inicio a un tiempo muy esperado, ¿verdad? Por todos los espectadores, por todos los que visitan las plataformas de YouTube y les gusta observar los debates y encuentros doctrinales. Se viene la parte o la etapa de la refutación. Así que atentos, mis estimados amigos y hermanos. Bien, déjenme enviarles unos saluditos a cada miembro del chat, a los que están comentando. Dios bendiga la vida de Santiago Aldana, de Elvia Durán, de Claudine Alvarado, David Carrizo, Mario Flores, José Ramírez, Paola Orellana, Álvaro Hernández, Gloria Álamo, Yolanda Flores Valenzuela, conforme al corazón de Dios, Mario Flores, bendiciones. Muy bien, ahí estamos saludando a algunos hermanos. A Joseph, bendiciones. Elvia Durán, Rodrigo Guerrero, a Camacho. A ver quiénes más nos están acompañando. Pablo Navarro Ochoa, a Luis Coelho, poeta de Cristo. A ver, Dios bendiga la vida de todos. Mr. Basilio 123, María Romero. Muy bien. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis estimados amigos. Gracias por estar presente. Noel Edesma, también bendiciones. Moderadora Contexto, bendiciones también. Qué interesante. Bien, continuando entonces, mis estimados amigos, con este debate sobre si el anticristo está por venir o si ya vino. Vamos a hacerle el tiempo entonces a mi estimado Eric Romero para que pueda continuar con su participación en este debate. Así que, mi estimado Eric, ¿estamos listos para la refutación? Tu micrófono, por favor. Listo. Muy bien. A partir de ahora tienes 15 minutos. Adelante. Muy bien. Se debe establecer algo muy claro, de que los judíos y para los israelitas existían dos aion, es decir, dos eras o dos periodos. La época o el periodo de la ley mosaica y la era del Mesías. Y que ellos sabían que la época o la era de la ley mosaica tenía un fin, tenía un final en el cual sucedería
ese final para que pasarían a esta era del Mesías que según Daniel no tendría fin. Así que cuando en todo el Antiguo Testamento vemos que las profecías apuntan a un tiempo, apuntan a la llegada del Mesías, apuntan a la venganza de los santos, Deuteronomio 32, apuntan a, la reunificación del reino, de la reunión de las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento encontramos de que todos los autores mencionan de que están en ese tiempo, que era el último tiempo, el último momento. Apocalipsis abre el capítulo 1 y cierra en el capítulo 22 3 veces. En ambos capítulos dice pronto, presto, a la mano, y que eso debe significar algo. Incluso a quienes leemos 2000 años después, debemos poner atención a lo que dice el texto y el mensaje. Nuevamente, el hermano Luis menciona que para los tesalonicenses, claro que sí, porque para ellos fue escrita esa carta. Pablo escribe varias cartas a quienes para cada uno tiene mensajes diferentes, porque si vamos a pensar de que el mensaje es universal y el mensaje es para todos, entonces no habría sentido de escribir diferentes cartas con diferentes mensajes, diferentes contextos, y que Pablo es claro a quienes va esa carta: a los santos de tesalonicenses, a los hermanos en Roma, a los de filipenses, etcétera. Si es que queremos extender por más de 2000 años la llegada o el cumplimiento de estas profecías, pues espero que el hermano Luis me pueda indicar, por ejemplo, dónde es que el autor de Juan o el apóstol Juan estaba refiriéndose a los gnósticos cuando dice anticristo. O que Hitler, porque Hitler persiguió a los judíos porque era anticristo, cuando Hitler persiguió a los judíos porque era antirracista y consideraba a los judíos ni siquiera una raza humana, y que él era católico, y que él, obviamente, después de la Segunda Guerra, la Iglesia Católica empezó a ayudar a varios jefes nazis. O mencionar de que Napoleón, ¿por qué tendría que ser el anticristo? Porque si mencionamos el anticristo y relacionamos con el hombre inequidad, tenemos que necesitar el templo. El templo tiene que estar de por medio. Y si el hermano Luis ha reconocido claramente de que cuando Pablo escribe sus cartas a tesalonicenses, el templo estaba de pie, estaba funcionando, con sacrificios, con apedreamientos, con sacerdocio levítico, con expiaciones, la ley de Moisés en plenitud. Entonces, si Pablo dice que se está refiriendo a ese templo presente en su tiempo, pues, ¿cómo es de que se destruye el templo años después? Existe un periodo de 2000 o 3000 o 4000 años, pero todavía se refiere a los de tesalonicenses. No tiene sentido. Es decir, por ejemplo, si yo le escribo una carta al hermano Luis, de acá de Lima, Perú, hasta Venezuela, y se la escribo en español, un español claro que nos podemos entender, y pasan 2000 años después y la traducen, digamos, a otro idioma, diciéndole, oye, ¿sabes qué? Eso significa para nosotros. Estamos rompiendo las reglas de hermenéutica, porque no estamos respetando lo que dice el texto primero, no estamos respetando el contexto, no estamos respetando lo que yo hubiera querido decirle al hermano Luis únicamente, porque estamos leyendo cartas. Entonces, si es que respetamos lo que dice el texto a los hermanos tesalonicenses, que ellos esperaban esta segunda venida, entonces tendría que haber sucedido en la época de los vivientes de Tesalónica. Y si Jesús le dice a sus apóstoles, de hecho os aseguro que algunos que están aquí que no gustarán la muerte, y todos se murieron, entonces algo falló, o Jesús falló, o algo está pasando. Por otro lado, en el primer siglo, si es que los que han tenido oportunidad de leer a Flavio Josefo, en la guerra de los judíos, Josefo menciona muchos prodigios y milagros realizados por varias personas, incluidos los romanos.
Por ejemplo, en la página 159 de los guerreros judíos, Josefo dice: por su parte, las fuentes que antes estaban secas para nosotros, ahora son muy abundantes para Tito. Tito era el hijo de Vespasiano. Vespasiano había ido a Roma a coronarse como emperador y había dejado encargado a Tito con la continuación de la guerra a los judíos. Y es quien Tito cerca a Jerusalén, la asedia y la destruye. Y dice: ahora son muy abundantes para Tito. Sabéis que antes que él llegara, Siloé y todas las fuentes que hay delante de la ciudad estaban agotadas, de modo que había que comprar agua por ánforas. En cambio, ahora brota tanta cantidad para vuestros enemigos que no solo es suficiente para ellos y para sus animales, sino también para sus huertos. Se sabe que este prodigio ha sucedido también antes en la toma de la ciudad, cuando el mencionado babilonio vino contra nuestra tierra, se apoderó de Jerusalén e incendió el templo. Ese es uno de los tantos prodigios y milagros que pasaba en el primer siglo. Es más, cuando Josefo Flavio es capturado, él profetiza a Vespasiano y le dice que él será coronado o él será investido como emperador. Y es decir, ¿cómo es de que Josefo Flavio puede profetizar si es un profeta? Y esto era en el primer siglo, pasaba muchos de estos milagros. Ahora, eh, quería preguntar cómo es de que Antíoco podía ser un anticristo. Si estamos leyendo las 4 veces que menciona el apóstol Juan en su epístola, dice que el anticristo es aquel que niega que Jesús es el Cristo, es aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios, es el que niega que el que ha resucitado y ha venido en carne. ¿Cómo es de que Antíoco Epífanes podía saber de que Jesús era el Hijo de Dios cuando Antíoco Epífanes es 200 años antes de la venida de Jesucristo? Es decir, es acrónico esto, y espero que pueda dar refutación bíblica. Especialmente lo menciona que Juan se refería a los gnósticos. Por otro lado, ¿por qué no significa nada para el hermano Luis de que los autores del Nuevo Testamento decían que ya estaba en los últimos tiempos? En la última hora, Pablo dice que la noche ya está llegada, y que el autor de Apocalipsis también menciona de que todo estaba en el último momento. Es más, Pablo también dice que ya ni se casen, porque ya estaba cerca el tiempo. ¿Por qué existe entonces la iniquidad y todo lo que menciona el hermano? Que obviamente nos podemos preguntar por qué todavía existe si Jesús tendría que acabar con eso. ¿Será porque para hablar de pecado, hablar de iniquidad, tendríamos que hablar de la ley de Moisés? Y que, y que de esta ley Moisés, a quienes fue dada primero, inicialmente, únicamente israelitas. Y el quebrantamiento de la ley de Moisés te derivaba el pecado. Y que únicamente estando bajo esta ley, infringiendo y rompiéndola, violando la ley de Moisés, cometías este pecado, por lo tanto necesitabas un sumo sacerdote, necesitabas el tiempo de sacrificios. Llegado a Cristo, había un periodo de 40 años, desde que la resurrección de Jesucristo hasta la destrucción del templo, en el cual en este periodo Dios es una figura que también mencionó el hermano Luis, de lo que pasó también en Éxodo, cuando Josué llevó a la tierra prometida en estos 40 años a los escogidos de Israel. Y que nuevamente esto sucedería con la figura de Jesús, que los escogidos del primer siglo, los sellados con el Espíritu Santo, tal como dice Apocalipsis 7, de las 12 tribus de Israel fueron únicamente los sellados, pues pasarían a este nuevo y mejor pacto, pero obviamente una vez que fue destruida el templo, porque eso es necesario templo, pero la continuación de la narrativa de Pablo, no existe un espacio entre versículo y versículo de 2000 o 3000 o 4000 o 5000 años. Es decir, rompe todo poder ponerlo en ese contexto. Más. Bueno, con, bueno, con eso avanzaría.
obviamente, Luis, espero la refutación y también te tomo la palabra acerca de Apocalipsis porque tampoco yo quise tocar el tema en este momento de la bestia porque sería extendernos y dejar lo sabroso, dejar lo rico para como postre, cuando debe ser un plato principal. Dale, hermano. Doy Muy pase. bien. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado Aníbal Eric Romero, por tu tiempo de refutación. Ahora es el turno de Luis Alfinger. Mi estimado, ¿estamos listos? Listo, amén. Muy bien. A partir de ahora, 15 minutos de refutación. Adelante. Amén, amén, amén. Mira, los judíos creían en tres ayones, creo que en cuatro, pero yo voy a nombrar los tres que yo tengo ahorita en la mente, que era su creencia del milenio. Esa, la del Mesías y la de mosaica, que nosotros lo tomamos como dispensaciones en el antiguo pacto. Ellos presentaban también su siglo. Lo que sucede con lo de siglo es que cuando hablamos del último hora, que es también un ayón, hablamos del siglo venidero. Y el siglo venidero ya es la eternidad. Y ahí hay una confusión también muy grande, pero no con nosotros, sino con los futuristas, al cual yo no voy a tocar. Pero cuando hablamos de la última hora es porque ellos presentaban este ayón de acuerdo a lo que es el Mesías. O sea, a lo que es la dispensación del Mesías, de la Iglesia y del Espíritu Santo, que es el ayón de la última hora. Y de acuerdo a lo que ellos veían, lógicamente, todos ellos creían que Jesucristo iba a venir en ese periodo de tiempo. Pablo lo creía, Pablo murió creyendo eso. Juan también, por la promesa que se le hace, que fue mal interpretada en Juan 20, que Juan no iba a morir. Yo quisiera que de verdad, porque estoy un poquito, no escuché bien lo de Mateo, ¿dónde está el contexto? Eso es lo que yo quiero interpretar, porque la última vez también quedé un poquito picado, donde no gustará morir. Porque según el contexto, lo de no gustará morir es de acuerdo a la destrucción del templo. Porque en esa venida es de juicio. Si me hablas del contexto, que tiene que ver con lo de Mateo 22, Mateo 23 y Mateo 24, que es lo bajo un contexto de destrucción, de juicio, hacia lo que era su sistema religioso, que ellos lo habían hecho trizas, porquería. Lo que estaba hablando, de acuerdo a Antíoco, lo que sucede es que son tipos, que las características que yo nombré fueron 7, que no me dio chance de terminarlas bajo el contexto de cada característica, cada renglón. Mira, por ejemplo, en el capítulo 8 de Daniel, Antíoco se presenta de esta manera. Aún contra el príncipe de los ejércitos se irguió y él quita el continuo sacrificio, ¿verdad? Porque mata un cerdo ahí en el templo. Ya voy para lo del templo, por cierto. Es un tipo, porque en Tesalonicenses no me está hablando de Antíoco, pero me está presentando lo mismo. Y en Daniel 9, que está mal interpretado, que algunos dicen que ahí está el anticristo, ahí no está el anticristo en Daniel 9, pero se presenta como Tito. Tito, el hijo de Vespasiano, que era el general que destruye el templo, como enseña Josefo, está bien, y Citonio, bajo persecución de la destrucción del templo, de la quema de Roma también, ¿no? Entonces, lo presenta de esta manera. Este inicuo, porque también Daniel lo llama inicuo, porque hace iniquidades, de acuerdo al concepto de lo que enseñaban los hebreos, él se presenta como que si él fuera Dios. Y saben que todos ellos creían esa, bueno, no era que lo creían en sí, porque ellos tenían sus dioses. Creo que fue a partir de Calígula, si no me equivoco, que él sí se creía automáticamente Dios, pero ellos se hacían sus monedas con cierta idolatría, culto a la personalidad. Entonces, de acuerdo al sentir de las acciones, son tipos del anticristo. No precisamente que el anticristo, porque la palabra anticristo aparece en Juan, entonces tú me dices, bueno, pero es que Antíoco no es anticristo porque no creía en lo mismo de que lo me está hablando Juan. Vamos para Juan, sin salirnos de Daniel, bajo las características. Y voy a lo del templo. Interesante lo del templo porque me lo estás tocando de una manera muy diferente a los futuristas. Bastante interesante. Tú me lo tocas en pasado. Mira,
no era que los agnósticos, porque en ese periodo de tiempo también estaba Cireneo, el que era hereje también, que no recuerdo bien el nombre bien. No era que los agnósticos andaban en el tiempo de Juan, porque el agnosticismo fue progresivo también. El gnosticismo, perdón, gnosticismo, escúchese bien, fue progresivo. Ya en el siglo II existía como un movimiento con mucha mezcolanza. Pero Juan hace este señalamiento de acuerdo a ese movimiento. Él dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, porque ellos mantenían un dualismo. Tú sabes muy bien que ellos decían que lo carnal no iba a heredar. Y ellos decían que Jesucristo no había venido, algo así como el docetismo, que Jesucristo no había venido en carne, sino en espíritu, y etcétera, bajo una manifestación. Entonces, él de una vez Juan le lanza a todas estas sectas que ya estaban rodeando en el siglo, a finales del siglo I, y comenzaban con fuerza en el siglo II. Y de ahí se viene el sabelianismo y praxea y toda esta porquería. Entonces, disculpen que le diga así, pero todo lo que va en contra de Jesucristo no está bien. Entonces, él les dice es anticristo a todo este movimiento que Juan ya tenía al frente, porque ya había muerto los apóstoles y quedaban a más Juan. A finales del siglo I ya estaba todo esto, ya había como especie de apostasía, y tanto así que en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, las 7 iglesias hablan de todo esto. Hablan de todo esto, y si colocamos el libro en el capítulo, que a ti te va a gustar eso, en el año 70, date cuenta que ya existía todo este enredo de gente, que ya existía, no en sí el agnosticismo como secta, no, sino que era el movimiento del anticristo que estaba allí. Y de acuerdo a lo del templo, mira, la palabra templo en el nuevo pacto representa la iglesia de Cristo. ¿Cómo yo lo sé? Por 2 de Corintios, capítulo 6, ¿verdad? Que me encanta bastante, y que habla como que nosotros fuéramos templo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Porque ya no existe un templo, porque ya no tiene importancia, y tú me vas a decir, pero es que el templo estaba allí. Ya no existía como algo espiritual religioso, como de que yo tengo que orar y tengo que esperar a que el sumo sacerdote entre y mate al corderito. No, ya no existía eso. Entonces él dice aquí, Pablo, porque Pablo es el que escribe también Tesalonicenses, pero en 2 de Corintios él dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Y dice, habitaré y andaré entre ellos. Cita el antiguo pacto, cita la Torá. Entonces le dice, habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Creo que es Isaías, ¿verdad? Ah, no, sí, está citando la Torá, está citando sí, la Torá, Levítico. Y después le cita a Isaías, hablando de que ya no era necesario ir a un templo. En el antiguo pacto sí, porque estaba en la dispensación el ayo del antiguo pacto. Entonces, cuando él presenta a este hombre de pecado en un templo, lastimosamente, así construyen un templo ahorita, eso no tiene importancia. ¿Qué se va a sentar? ¿Qué va a hacer aquello? Según los futuristas, mira, ahorita no tiene importancia para la iglesia de Cristo. Cuando él habla en Tesalonicenses de ese templo, me está hablando de lo mismo de Juan 2:19. ¿Por qué? Porque Juan 2:19, 18 y 19 me está hablando del anticristo, de los anticristos. Y para colmo, él me coloca dos. O sea, me coloca uno plural y me coloca uno singular. Por si tú no detallaste, 2:18. Y en 2:19 es que me dice que están dentro de la iglesia. Y la iglesia no es un templo de 4 paredes. La iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 de Corintios capítulo 12, si no me equivoco. Entonces, cuando presentamos el templo, no lo presentamos como estas paredes donde yo estoy aquí. No, lo presentamos de la manera de la iglesia invisible. ¿Qué es la iglesia invisible? ¿Acaso que yo estoy hablando de algo invisible? No, sino del área espiritual. Exactamente. Vamos a lo otro, ¿verdad? Creo que ya eso está bien. Lo de Policarpio era porque era discípulo de Juan y lógicamente tenía que escribir esto. Lo de Suetonio tenía que escribir lo mismo. Era el discípulo de Juan. Lo de Suetonio, sí, todos ellos escribieron de persecuciones bajo un periodo de tiempo histórico. Josefo aunque era judío, él era romano. Entonces, él tenía que escribir de acuerdo, como de una manera hacia los romanos. Por eso es que escribe todo eso. Lo del templo ya está listo. Lo de Tiberio, no precisamente, porque me estarías especulando. Lo de Tiberio.
estarías especulando. ¿Por qué? Porque la carta lo dice, o sea, la carta en Tesalonicenses lo dice, o sea, no es que yo lo diga, sino que la carta, cuando tú me preguntas los por qué, sí, está bien, pero es universal, porque la Biblia se convierte en universal para los redimidos. Cuando tú me dices que no es universal, yo te recuerdo Apocalipsis 7:14. ¿Qué dice? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Me dirás tú, nada más israelitas. Pero es que en Hechos capítulo 22, Pablo fue mandado a los gentiles. En Hechos capítulo 22, Pablo le dice a los judíos, no voy a seguir con ustedes, me voy para los gentiles. Entonces, cuando dice en Apocalipsis, estos son los que han salido de la gran tribulación, ok, los mártires, está bien, los mártires del pasado, pero era la gran multitud, no nada más los mártires de los judíos, era la gran multitud que nadie podía contar, vestidos de vestiduras blancas, adorando al Rey de Reyes. Entonces, esa gran multitud no nada más de judíos, y no nada más era una cantidad exacta de 144,000. Entonces, cuando tú me dices, no, pero es que nada más para un periodo de tiempo, pero es que en el capítulo 4 ese periodo de tiempo se abre. ¿Por qué yo te lo estoy diciendo? Porque no queda nada más en las 7 iglesias, aunque el Apocalipsis fue escrito para las 7 iglesias, eso se abrió universalmente. Ya en el capítulo 6 también, cuando abre los sellos, porque en el primer sello, que algunos dicen que es el anticristo, no, el primer sello es el evangelio, que salió venciendo y para vencer, aunque claro, eso es otro tema, pero ya ahí se abre para las naciones, como hemos dicho, etnias, pues, como tú lo dices. Entonces, vamos para lo que es, ¿verdad? Muy bien esto. ¿Qué más por ahí? Lo de los templos. ¿Alguna preguntita por allí? Ajá. Lo de Tesalonicense, vamos bien, mira. Vamos bien, porque creo que tengo tiempo. Lo de Tesalonicense, mira. Él le está respondiendo, porque tú me dices que era ese periodo de tiempo. Pero es que la respuesta era, ¿dónde están los muertos? En la primera carta. ¿Qué pasó con los que murieron en Cristo? Pablo les muestra el capítulo 4 y ahí estaremos siempre con él, le dice en el versículo 17, sobre la resurrección. Entonces ya en el capítulo 2, perdón, volviendo al capítulo 2 de la segunda carta, la pregunta era de la venida, pero Pablo cambia todo por unas cartas que ellos recibieron. ¿Cómo yo lo sé? Porque él les dice aquí que nadie los mueva fácilmente de su modo de pensar. ¿Por qué? Porque estaban alarmados ellos, dice esta versión. Como que si fuera carta nuestra, dice Pablo. Entonces, en ese periodo de tiempo, ellos estaban recibiendo cartas firmadas por Pablo que no eran de Pablo. Y Pablo les dice, ya yo les dije a ustedes, ¿por qué tengo que volverlo a repetir? Pero lo escribió. Esta vez lo escribió. Entonces quedó escrito. La pregunta era qué pasaba en la primera y en la segunda de la Tesalonicense. La primera era respectivamente, además de los consejos, de lo que era la resurrección de los muertos. Igual sucede en 1 Corintios capítulo 15. Porque tú me dices, no, que eso quedó en el pasado. Pero es que tenemos mucha dificultad, yo lo sé y lo entiendo en lo que estamos hablando, porque para ti Jesucristo ya vino, pero para nosotros no. Entonces, en lo que es esto de presentar a Jesucristo, la parusia, como que si ya es de nada más de Mateo 24, y que yo estoy de acuerdo en lo que es el versículo 34, era para esa generación el juicio del templo. Yo estoy de acuerdo. Y entonces cuando me dice lo de la segunda venida, por eso que se le llama segunda, ¿verdad? Porque la primera ya pasó. Que no vendrá, dice Hebreos 9, 27, 28. Esta vez va a venir para juzgar, dice. Entonces, vamos a ver si culmino. El Espíritu Santo sella, ¿verdad? Efesios lo demuestra 2 veces. Porque tú me dices que lo del sello era nada más para los judíos, lo escuché. Entonces, ahí quedan varias cosas. El Espíritu Santo sella a los redimidos porque la carta fue para los gentiles, no nada más para judíos. La de Efesios, por si acaso, que aparece el sello del Espíritu Santo. Igual sucede con las otras preguntas, ¿en qué tiempo? Sí, fue en el tiempo de ellos, porque el canon fue primer siglo, o sea, perdón, ellos escribieron el primer siglo y después se llamó el canon, los siguientes siglos. Pero eso se convierte originalmente en los redimidos, o sea, todos aquellos que estamos ahorita redimidos por la sangre de Cristo, creemos en ello y le mantenemos como fe, no como una fe muerta, porque si yo digo que ya pasó, entonces en vano es mi predicación, diría Pablo en 1 Corintios 15. No solamente lo de la resurrección, porque Jesucristo resucita y yo estoy esperando también que Él venga y que todos seramos resucitados. ¿Cómo va a suceder? Solamente Dios lo sabe. Y eso Pablo lo dice también
en un abrir y cerrar de ojos, dice él, al final de la trompeta. Entonces vamos a ver si no me queda algo por allí. Yo creo que está listo, sí, yo creo que está listo, porque lo del templo ya lo expliqué, que era lo que más, yo quiero que me digas exactamente el contexto de que no gustará muerte. Si me está hablando de su venida o me está hablando nada más de la destrucción del templo, lo de no gustará muerte. Entonces ahí te lo dejo, mi hermano. Muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado Luis. Acaba de concluir tu tiempo de refutación. Bien, mis estimados amigos, ahora pasamos a un tiempo muy especial. Y ese tiempo es el de las preguntas y las respuestas. Así es, ya vamos entrando en la parte final de este debate, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio rápidamente entonces a este bloque de preguntas y respuestas, perdón. Muy bien, entonces voy a cederle la palabra entonces a mi estimado Aníbal Eric Romero para que pueda formular su primera pregunta. Vamos a ver, un Muchas momento, gracias. por favor, un momento. Sí. Ok, ahora sí, tu primera pregunta, mi estimado, tienes 1 minuto para formularla. Adelante. Sí, muchas gracias. Ante todo quería mandar saludos a Conforme al Corazón de Dios, que me ha hecho reír, y también a David Carrizo, que no soy católico, tampoco Luis Alfinger es católico, y que esto no está armado, porque diciendo este debate está hecho para que Luis Alfinger pierda. No es así. Acá estamos presentando posiciones y saquen también ustedes sus mismas deducciones. Mi pregunta para Luis sería, ya que él mencionó que en la Biblia habla de 3 aiones o 4, incluyendo el milenio, donde en el Antiguo Testamento menciona lo del milenio, si es que está, porque debe existir, sí que está considerado para los judíos uno de los aions. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Aníbal, por tu pregunta. Mi estimado Luis, ¿estás listo para tu respuesta? Amén, amén. Muy bien. Entonces, mi estimado Luis, tienes 3 minutos para responder. Adelante. Saludos, hermano. Miren, lo que pasa es que yo no soy futurista y él es preterista. Y entonces ahí es donde se confunden. Creen que uno es católico. No, yo soy amilenialista en mi escuela de escatología. Mira, los judíos, porque yo dije fue los judíos, ¿verdad? Tú me quieres preguntar de acuerdo a ellos. Los judíos, y de ahí nace el premilenialismo. Los judíos presentaban un milenio en donde ellos iban a matar animalitos, creo que todavía lo creen los ortodoxos, donde ellos, igual los falsos mesiánicos creen esto. ¿Dónde está eso? En Isaías 11 y en Isaías 66. Ellos lo presentan, nosotros lo presentamos como eternidad, pero ellos lo presentan bajo un sistema donde van a reinar después del Aion, que es el siglo del Mesías. Nosotros presentamos, igual como los apóstoles, el primer siglo y el segundo siglo. ¿Entiendes? O sea, cuando digo el primero no lo estoy numerando, no, sino que se presenta desde el último siglo, que es hasta que Él venga. Y después lo de la eternidad, que viene siendo cuando Él venga, eternidad. Entonces, esa es la gran confusión que también hay con los hermanitos que me están escuchando y dicen que uno es católico. No, los católicos no creen esto que yo estoy diciendo, ni lo que él dice tampoco. O sea, sí, pero yo lo expliqué en el último debate. Mucho cuidado, que yo sé que es del siglo XVI, pero él no es católico. Miren, dicho esto, creo que ya está respondido. Ellos lo presentaban, era en un ayón. Ellos, los judíos ortodoxos que no creen en Jesucristo, aunque no sé si los mesiánicos lo presenten igual. Dale, mi hermano. Muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado Luis, por tu respuesta a la pregunta. Así que ahora, mi estimado Eric, tienes 2 minutos para la réplica. Adelante. Bueno, yo lo estimo mucho al hermano Luis, pero no respondió la pregunta, porque mi pregunta fue, ¿en qué parte de la Biblia, es decir, del Antiguo Testamento, que me explique en qué libro y en qué capítulo y qué versículo habla la doctrina del milenio para es decir, en la Torá o en la Tanaj? Porque no existe. Para el judío,
Existen solo dos eras, la era mosaica y la era del Mesías. Y que el autor de Juan en el Nuevo Testamento hable del milenio, es el único libro que habla de eso. Pero obviamente eso tiene un porqué. Eh, Hay que recordar que el cristianismo salió como una secta del judaísmo. De la misma manera, al mismo tiempo, habían varias sectas como el fariseo o los celotes y también los escénicos. Y los escénicos también creían lo mismo que los cristianos del primer siglo, que el tiempo del fin estaba cerca. Es más, ellos, los escénicos, se aislaron y se fueron a vivir a unas cuevas. Y ellos esperaban a dos Mesías, al Mesías que era de sacerdocio y el Mesías el maestro, que el Mesías maestro sería como el rey David, que los iba a guiar a esta nueva era del Mesías. Pero no pudo responder. Ah, bueno, ahí dice alguien, Isaías habla del milenio, si es que lo podría poner, pero para otra oportunidad, porque yo no lo he encontrado y el hermano Luis no pudo responder. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Eric, por tu réplica. Bien, ahora es el turno de mi estimado Luis Alfinger, quien ahora tendrá la oportunidad de formular su primera pregunta para Eric. Así que, mi estimado Luis, tienes 1 minuto para formular tu pregunta. Adelante. Vamos a tratar de no confundir más a la gente. Vamos al grano del tema. Yo te voy a hacer una pregunta que estoy desde hace tiempo que te iba a preguntar. Mira, ¿qué es para ustedes el preterismo? ¿Qué es para ustedes el día del Señor? Esa es mi pregunta. Y va de acuerdo al tema, porque nosotros lo presentamos también hacia futuro. ¿Qué es para ustedes el día del Señor? Muy bien, mi estimado Eric, ¿se entendió la pregunta? Muy bien, entonces tienes 3 minutos. A ver, tienes 3 minutos para responderla encendiendo tu micrófono. Adelante. Muchas gracias y muchas gracias Luis por la pregunta. El preterismo es la visión escatológica en la cual toda profecía queda en el pasado. El término pretérito viene de pasado. Eh, Existen tres posturas principales del preterismo. El preterismo parcial, en la cual la segunda venida todavía está en futuro, pero hubo un juicio ya a los judíos en el primer siglo. Existe el preterista pleno, en el cual dice que la segunda venida vino y que los creyentes en la actualidad viven en ese reino con comunión con el Padre directamente. Y existe mi posición, que es preterista consistente, o en inglés sería Israel only, que dice de que la segunda venida vino, el juicio final pasó, y que los escogidos de las 12 tribus de Israel pasaron a este reino celestial y fueron transformados en seres celestiales, tal como lo menciona Filipenses 3 y 1 Corintios 15, que es en un abrir y cerrar de ojos, los escogidos de las 12 tribus de Israel, recogidos a través de Jesucristo, pasarán de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, tal como sería el Señor en su regreso, que pasó en el año 70. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Eric, por tu respuesta. Bien, mi estimado Luis, entonces tienes 2 minutos para la réplica. Adelante. Amén, amén. Aquí estamos educando. Él está informando y bueno, estamos educando al pueblo de Dios. Mira, el día del Señor, nosotros lo presentamos igual que Malaquías, ¿verdad? Que está en la Tanaj. Y el día del Señor, igual que Pedro. O sea, el día del Señor lo presentamos hacia la visión del final, sin entrar en el dilema del milenio ni nada de eso, porque estoy hablando desde el día del Señor. Entonces, entrando en lo que es el día del Señor, por eso es bueno, la segunda pregunta va igual casi. Entonces, por eso es que quedo como que pensando, bueno, pero ¿cómo ven ustedes el día del Señor? O sea que estas 24 horas, pues, por así decirlo, es el final, día del Señor. O sea, como lo presenta Malaquías en la consumación de los tiempos, en todo esto, igual que Pedro. Entonces, hasta allí, mi hermano, te lo dejo. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Luis. Entonces,
por tu tiempo de réplica. Bien, mis estimados amigos, vamos ahora a la segunda pregunta y la última por parte de cada debatiente, ¿verdad? La pregunta que le está realizando cada debatiente a su oponente en este debate. Así que, mi estimado Aníbal Eric Romero, tienes un minuto para formular tu segunda y última pregunta. Adelante, enciende tu micro. Ok, ya está. Sí, muchas gracias. Nuevamente saludos a David Carrizo, que está diciendo que Luis es católico y que acá estamos predicando el catolicismo, pero para nada, no, 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 acá nada con los católicos. Se les respeta, pero no, no es así. Mi pregunta entonces, Luis, sería, bueno, quisiera hacerte dos, pero en fin, una para mí es principal, es básica. ¿En qué te basas en las cartas de Pablo y en las cartas de Juan y de Pedro en decir de que las cartas son universales cuando explícitamente tanto Pablo, tanto Pedro, tanto Santiago, en sus encabezados de las cartas, dice para quiénes estaba dirigida? Porque si tú dices que es para todo el mundo, para todo aquel creyente, por durante todos los siglos de los siglos, van a leerle y van a pensar que es para ellos, entonces los autores se equivocaron al decir, por ejemplo, para los hermanos o los santos que están en Roma, y tú y yo no estamos en Roma. Entonces, ¿en qué te basas bíblicamente en decir, por ejemplo, de que la carta que escribió Pablo a los de Roma aplica para ti? Eso. Muy bien. Esa es la pregunta. Muchísimas gracias, mi estimado Eric. Luis, ¿se entendió la pregunta? Amén, amén. Ok, entonces tienes 3 minutos para responderla. Adelante. Con esta pregunta voy a demostrar que no soy católico, por si acaso. Mira, ¿en qué me baso yo de que son universales? Por el plan de salvación. El plan de salvación que entra en la redención. Y tú dijiste una palabra clave, santos. Porque si yo me coloco al plan de salvación, que eso es soteriología, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia de Cristo universal. La iglesia de Cristo no católica, por si acaso, hermanitos, hermanitos, caigan en el tema, sino en lo que es la iglesia redimida con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo leo la Biblia bajo un concepto de que fue nada más para Tesalónica o Gálatas, nada más para Gálatas, entonces todos estos tipos que están ahorita haciendo herejías, ¿cómo los voy a refutar si yo nada más estoy pensando de que quedó en el pasado? Entonces quiere decir que los falsos maestros que hablaba Pablo a Timoteo, ¿a quién iban a engañar? Pues, porque vendrán, dice, vendrán muchos, dice también el Señor Jesucristo. Entonces, lo que es la salvación y la redención es para los santos. Ahí entro en lo que es la elección. Ahí entro en lo que es la elección. Entonces, todo esto es universal, no en el sentido de una palabra como tal, sino de que los elegidos como iglesia de Cristo creemos por fe en lo que está escrito. Y escrito está, pero no como que simplemente yo puedo decir, sí, fue para un cierto pueblo, pero eso quedó bajo el Espíritu Santo, bajo adoración al Espíritu Santo, Juan 4, hacia su pueblo. El Espíritu Santo está en nosotros por ser redimidos, por ser santos. Entonces la Biblia no se convierte en un periódico que fue escrito para tal fecha, sino que se convierte en espíritu. La Biblia es espiritual. Entonces si yo digo de repente tal fecha y ahí se queda, pero hay profecías que ya pasaron, que lo sabemos. Daniel 9, por ejemplo, pero bajo un contexto de hermenéutica histórico. Entonces, en general, las profecías del futuro tenemos que colocarlas hacia nosotros. Si de repente el Señor no viene en nuestro tiempo o en este siglo, pues un ejemplo, pero igual nosotros creemos como creía Pablo, que el Señor viene mañana, pues. Ojalá venga mañana y se acabe toda esta broma. Ojalá para nosotros, pues. Ojalá el Señor venga y ya. Ya, hasta ahí te lo dejo, mi hermano. Te estoy predicando. Muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado Luis, por tu tiempo de respuesta. Ahora, mi estimado Eric, tienes 2 minutos para la réplica. Adelante. Muchas gracias. Bueno, hay que poner
la Biblia es un conjunto o es como un rompecabezas que hay que tratar de entrelazarla, pero no forzándola, porque la Biblia cuando se le deja fluir naturalmente, encaja como las piezas del abecedario, very nice, todo bien. Entonces, cuando por ejemplo Pablo se refiere a los santos, en Salmos 55, perdón, Salmos 50, versículo 5 dice, reunidme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto mediante sacrificio. ¿Qué otro pueblo ha hecho pacto a través de sacrificios con el Dios de la Biblia, con el Dios de Israel? Pues únicamente Israel, es decir, las 12 tribus. Cuando mencionamos hermanos en el término que escribe Pablo, el término hermano entre israelitas, porque todos descendían de Abraham, era exclusivo entre ellos. Ellos no aplicaban, por ejemplo, a otras naciones o a otras etnias. El mismo Jesús, por ejemplo, en Mateo 10, versículo 20, perdón, Mateo 15, versículo 23, trata de perro a una fenicia, una mujer fenicia que no era israelita, porque le dice, ¿sabes qué? He venido, no es bueno dar lo que es a los hijos a los perros. Y que las cartas tenían un propósito. Y tal como menciona Hebreos 9:15, la redención o la promesa de salvación de vida eterna era para aquellos que estaban bajo el primer pacto, porque ellos eran los que necesitaban redención, necesitaban ser redimidos de la maldición de la ley. Gálatas 3:13, Gálatas 4:4 menciona, por ejemplo, Pablo, y dice, Jesús nació bajo la ley para redimir a aquellos bajo la ley. ¿Y por qué bajo la ley? Porque habían muchos que estaban en pecado. El pecado es la Tiempo, infracción de la ley. Gracias. tiempo. Muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado Eric. Ahora es el turno de Luis Alfinger para que formule su segunda y última pregunta. Así que adelante, Luis, tienes un minuto. Bueno, vamos al tema. Vamos al tema. Según de Tesalonicenses 2:8. La pregunta es de acuerdo a ese versículo. Entonces, explícame aquí, ¿a quién el Señor matará? ¿En qué momento? Según este versículo. Esa es la pregunta. ¿A quién el Señor matará y en qué momento? Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Luis. Eric, ¿se entendió la pregunta? Muy bien, entonces tienes 3 minutos para responderla. Adelante. Muchas gracias. Muy bien. Eh, desde que yo estaba interesado en la posición preterista, siempre me hice esa pregunta. Y tengo mucho, tengo conexiones con muchos académicos, doctores, por ejemplo, en hebreos y en historia antigua, en cristología, pero son doctores que han estudiado toda su vida, que leen hebreo y leen griego. Y yo le hice una pregunta a ellos acerca de esto. Ellos consideran de que era Nerón, que es la bestia para mí también, pero por eso también puse y leí el último, en mi última presentación de las diapositivas, lo que era eh, Fanías ben Samuel, que fue el último sumo sacerdote y que el mismo Josefo Flavio consideraba que era inicuo, que no es, que, porque se había degradado la condición de sumo sacerdote. Y él murió en el templo, cuando también Josefo Flavio fue testigo, y en el anterior debate lo había leído, que presenció que de los cielos, de las nubes, descendían carruajes de ejércitos y rodeaban la ciudad. A mí, cuando yo lo leí la primera vez hace 4 años, a mí me pareció increíble, porque es precisamente lo que dijo Jesús pasaría en su retorno, vendría con sus ángeles y que vendría en destrucción. En Apocalipsis 19 vemos Jesús en un caballo blanco con espada, que significa venganza. Entonces, la pregunta que me ha hecho Luis, al 100% no te podría decir, pero para mí es Fanías ben Samuel, que murió en el templo a la venida del Señor. Y que es importantísimo también aclarar,
la representación del templo, porque entiendo que aceptas que el templo fue juzgado, pero acorde a 1 Corintios 15, la destrucción del templo significaba la destrucción de la ley de Moisés. ¿Por qué? Y eso también destruiría el pecado, porque el pecado tomaba su poder de la ley de Moisés. Entonces, si te bajas el templo, destruyes la ley de Moisés, destruyes el pecado, porque aquellos que no están bajo ley tampoco pueden pecar. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Eric, por tu respuesta. Así que ahora, mi estimado Luis, tienes 2 minutos para la réplica. Adelante. Ok, mi hermano, soy bautista particular, soy evangélico protestante, para que se quiten de una vez esa máscara. Lo que pasa es que los hermanos no están acostumbrados a escuchar un debate de escatología. Mira, eso está interesante lo que tú me estás diciendo, y yo estoy anotando información para yo mismo investigarlo. Entonces, ¿por qué lo digo? Bueno, lo de Nerón lo debatimos en Apocalipsis 13. Eso estaría muy bueno. Lo de Apocalipsis 19, vuelvo y lo repito, también lo tendremos que debatir en diferentes debates, porque eso es muy largo. Ahora, lo de, yo sé, estoy de acuerdo, no, yo tampoco voy a decir un nombre exacto, pero lo que tú me nombras es este Ben Samuel. Yo lo había leído en Mateo 23. Entonces tendría que explicarlo, lo de Mateo 23, ¿verdad? Referente a este sujeto, ¿verdad? Y claro, lógicamente yo te estoy nombrando los tipos y cae también a Antíoco Epifanes 4, de acuerdo al tipo, pero yo sé que tú lo estás colocando de acuerdo al sentido de ese periodo de tiempo. Entonces yo lo había leído en Mateo 23, en lo que es la interpretación, Mateo 23. Entonces eso está bien, digo yo en el sentido, pero no podemos especular. Ese es el pero. O sea, no podemos llegar y decir es este porque es este. Estaríamos especulando y sería anacronismo. Dale, mi hermano. Muy bien. Paramos el tiempo entonces. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Luis, por tu tiempo de réplica. Y ahora, mis estimados amigos, vamos entrando entonces a la parte final de este gran debate sobre si el anticristo ya vino o está por venir. Muy bien, saludos ahí a cada uno de los miembros del chat, ¿verdad? Vamos a saludarlos un momento. Dios bendiga la vida de David Carrizo, de Rogelio González, de Conforme al Corazón de Dios, de Rodrigo Guerrero, a ver, de Claudine Alvarado, de Angelito, de Gloria Álamo, de Elvia Durán, a ver, de nuestro también hermano ser siervo de Jesús, Israel Vázquez, Dios le bendiga en gran manera. Ahí están nuestros hermanos. Vilma Alistún, bendiciones. William Ruano, bendiciones. Ahí están, nos están acompañando. Videos del Apocalipsis 2050, bendiciones. A ver. Rocajer, también Dios le bendiga en gran manera. Azabache, también bendiciones. Ahí está, ¿verdad? Unos característicos. Juan Acosta. A ver, Mr. Basil 123. Pablo Navarro Ochoa, Santiago Aldana. Muy bien. Camacho, bendiciones. Hay demasiados hermanos y hermanas por saludar, así que mejor me detengo. Moderadora contexto, Paola Orellana, bendiciones, mi estimada hermana. Muy bien, Juan Carlos Bogorge, bendiciones también a cada uno de ustedes. Muy bien, mis estimados amigos, continuamos entonces con este debate, ya entrando en la parte final. Ahora, cada debatiente tendrá 5 minutos para concluir con sus argumentaciones. Así que, mi estimado Eric, a partir de ahora tienes 5 minutos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, como conclusión podemos decir de que el templo era el centro del sistema mosaico, del sistema religioso judío, y todo tornaba alrededor del templo, porque el templo significaba lo que era donde Dios habitaba, donde a través de ese cual los judíos, el pueblo escogido, tendría comunión con su Dios y que podrían purificarse debido a este sumo sacerdote. Pablo dice en 1 Corintios 15 de que el, la razón por la cual el Señor tendría que haber venido en su segunda venida para
completar las profecías de Daniel, especialmente Daniel 29, 24 al 27, donde dice de que 70 semanas son dadas para quitar la iniquidad, el pecado, la transgresión, sellar la visión y la profecía. Si eso se cumplió, entonces Jesús cumplió su palabra, quitó el pecado, quitó la transgresión y selló la visión y la profecía y culminó toda la era mosiaica, porque a través de ese templo y de la ley de Moisés era que existía este pecado, tal como lo menciona en capítulo 15 de Corintios, que el pecado tomaba su poder por la ley de Moisés. Cuando viene el Señor en su segunda venida, se lleva a sus santos, acorde a lo que dice la historia, la narrativa bíblica, y selló todo. Y los santos escogidos de las 12 tribus de Israel ingresaron a este reino celestial, la Nueva Jerusalén, en la cual tenía los nombres de las 12 tribus escritas en sus muros, Apocalipsis 21:12. Y que Hebreos 13 también menciona de que estaban ya cerca a esta Nueva Jerusalén. Es decir, si existe una Jerusalén terrenal, por algo tendría que haber una nueva Jerusalén. Y también Pablo menciona de que ellos están esperando un nuevo y mejor pacto. Esa Jerusalén fue juzgada y destruida juntamente con el templo en el año 70. Por lo tanto, tiene sentido que aparezca esta nueva Jerusalén celestial. Y bueno, ante todo, los que nos puedan escuchar y ver, despreocúpense que no habrá un futuro anticristo, no habrá una futura persecución. Y nuevamente, no somos católicos, somos acá dos personas que están apasionadas por la Biblia y nos gusta conversar de estos temas. Conforme al corazón de Dios, bueno, haz una pregunta, podríamos responderla rápidamente. ¿Por qué dices que en el año 70 no se cumplió, a pesar que Jesús dijo que sí? Y que el Salmo 110, que es el salmo más repetido en todo el Nuevo Testamento, menciona de que tendría que poner a sus enemigos, a los judíos, a sus pies. Y sabemos que en el año 70 fueron destruidos los judíos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Aníbal Eric Romero. Acaba de concluir tu tiempo de participación en este gran debate sobre si el anticristo ya vino o está por venir. Muy bien, ahora es el turno de nuestro estimado Luis Alfinger, quien tendrá 5 minutos para concluir con sus argumentaciones a partir de ahora. Adelante, Luis. Ok, lo de Apocalipsis 21 viene desde el debate de Romanos capítulo 11 que tuvimos. Ya me vino a la mente que no te respondí esa, pero te la respondo en el versículo 14. Sí, está hablando del antiguo pacto, antigua dispensación, pero en el versículo 14 me habla de la nueva dispensación, porque dice, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles, bajo lo que es el Cordero, los 12 del Cordero. Entonces, en esto de la ciudad, está hablando del antiguo y del nuevo pacto como simbólico, o sea, de lo que es la revelación bíblica. Entonces, concluyendo en esto, que es interesante y muy importante, lo de Juan, ¿verdad? Lo del milenio, yo no creo en esto porque soy amilenialista, pero yo lo presenté simplemente en la pregunta que él me estaba haciendo, como la interpretación que tienen algunos judíos. No, recuerda que los judíos están divididos en 12, ellos mismos están divididos. Entonces, hay judíos que sí presentan su milenio, porque me ha tocado con algunos que hablan de eso. Entonces, tal vez algunos no, pero otros sí. Ese es el problema que tenemos y ellos lo presentan, como diría el hermanito ahí en su Isaías 66, según ellos, pues. Aunque yo no lo creo, pero ellos lo presentan de esa manera según la secuencia de las preguntas que tú me hiciste. En lo que es Juan me habla de los anticristos en plural, pero en lo que es Pablo, cuando digo pero, es porque estamos esperando ese agente. ¿Por qué? Por la pregunta que yo te hice, porque en lo que son los eruditos, ¿verdad? Hay eruditos futuristas y yo soy preterista parcial, no como algunos preteristas parciales que colocan todo, hasta el anticristo lo colocan en el pasado. Yo creo en lo que ya pasó de Daniel capítulo 9,
Ahí sí creo que pasó. Y en Mateo 24 referente a la destrucción del templo. Ahí sí creo que pasó. Y esto es para que los hermanos entiendan, porque tal vez están todos confundidos por no conocer las escuelas de Apocalipsis y de escatología. Entonces, en lo que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo que nosotros. Y la gente va a decir, bueno, yo estoy esperando a Cristo, yo también estoy esperando a Cristo, pero el tema es referente al anticristo. Entonces ya he explicado todo esto, ¿verdad? De acuerdo a lo que me viene hablando Tesalonicense y de acuerdo a Daniel capítulo 12, que me habla de la resurrección de los muertos en el versículo 2. Ese me lo había saltado, ese me acordé que me lo había saltado. Lo de Daniel lo traslado hacia allá porque quedamos entonces en que estos tipos, o sea, no estoy hablando de un hombre, estoy hablando en el lenguaje de la interpretación. Estos tipos, bajo sus acciones, dan a entender que son anticristo, no que son este futuro anticristo de Pablo. O sea, no es que Pablo se autodomina, que él es el único que habla de anticristo, sino bajo los tipos, porque el Señor Jesucristo también habló de ellos en Mateo 24. Igual, todo aquel que retrocede es apóstata. Y la apostasía lleva también al sistema del anticristo. En lo que es este anticristo, bueno, yo vuelvo y lo repito, que Pablo lo dice. Y mientras que Pablo lo sostenga, está escrito que no lo escribió para todo el mundo. Bueno, ahí tenemos un problema, porque entonces tú colocas a los redimidos simplemente en las 12 tribus de Israel del tiempo pasado, o los gentiles que estaban allí en ese periodo de tiempo. Entonces, acuérdate que nosotros debatimos esto, y este es el cuarto debate que tenemos. Entonces, ya esto es escatología. Entonces, en lo que es el área de la salvación, ahí tenemos un pequeño gran problema, porque tú lo trayectas nada más hacia las 12 tribus de Israel, pero se te olvida que es hacia los gentiles. Igual la revelación bíblica. Si la revelación bíblica, yo no puedo decir que la Torá queda anulada, porque sigue siendo escrita, perdón, sigue siendo ley. Cuando digo que sigue siendo ley, estoy hablando de los 10 mandamientos del decálogo, ¿verdad? Que nosotros lo mantenemos también en el amor de Cristo, en lo que es el nuevo pacto. O sea, nosotros mantenemos estos mandamientos en el amor de Cristo, en lo que es la ley de Cristo. Bueno, mi hermano, voy concluyendo entonces, porque ya me colocaron el cronómetro, que nosotros creemos en este anticristo que ha de venir. De acuerdo a lo que enseña Pablo, de acuerdo a los tipos que enseña Mateo 24, que enseña Daniel, y también en Apocalipsis. Lo de Juan escribe que también vendrá el anticristo. Entonces, cuando lo escribe en tiempo futuro y escribe luego en plural, que son anticristos, de acuerdo al sistema donde estaba viviendo Juan, de todas estas herejías que decían que Cristo no había venido en carne, y ahí está el versículo en el 4:22, si no me equivoco. Hasta ahí lo dejo, mi hermano. Se durmió el moderador. Sí, Se sí, fue el moderador. Despierta, ¿no? Se durmió. Se fue al baño, ¿no? Y Muy bien, aquí estamos, solo que sí había salido un ratito, pero aquí estamos. Ok, mi estimado Luis, ¿cuándo no? Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado. Acaba de concluir, Luis, y creo que unos segundos más, tu tiempo de participación también en este debate sobre si el anticristo ya vino o está por venir. Muy bien, mis estimados amigos y hermanos, ya hemos llegado a la parte final de este gran debate. Un saludo para mis hermanos, ¿verdad? Que se me habían saludado anteriormente. Dios bendiga la vida de Roberto María López, de José Soriano, de Juan Castillo. Dios bendiga sus vidas, mis estimados amigos y hermanos. Bien, vamos entonces a cederle la palabra a ambos debatientes para que se puedan despedir y luego de ello ya estaremos dando por finalizado este gran debate. Así que adelante, mi estimado Aníbal Eric Romero, con tu despedida. muchas gracias y muchas gracias a los que todavía a estas horas están pendientes.
Y rápidamente decirla conforme al corazón de Dios, es muy buena pregunta. ¿Cuándo fue escrito Apocalipsis? Para mí es otro tema para poder debatirlo, pero yo digo que fue escrito antes del año 70, antes de la guerra de los judíos en el 66. Y con tu otra pregunta acerca de los judíos que eran enemigos, bueno, Jesús lo dijo, me refiero a los judíos del primer siglo. Jesús lo dijo en Mateo 23, 24, que ellos serían culpables de la sangre derramada de toda la tierra, y eso está citando Deuteronomio 32, que habla de los últimos días de Israel, del Israel del pacto, del primer pacto. Y muchas gracias, gracias Luis, gracias Joel, lo disfruté mucho, como siempre es grato poder compartir contigo, y nos veremos en la próxima para hablar acerca de Apocalipsis 13. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Aníbal Eric Romero. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Bien, de igual forma, le cedo la palabra a Luis Alfinger para que también se pueda despedir. Adelante. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga a todos aquellos que estuvieron allí, pendiente también. Este debate fue corto, todavía no llegamos a las 2 horas. Gracias al hermano Joel Moody por la paciencia también que nos ha tenido, porque, bueno, yo sé que nos ha tenido paciencia, me da pena con él a veces. Y todos aquellos que vayan a ver el debate, sea de bendición, anoten, hermanos, como siempre. Gracias a Eric, que creo que podemos continuar para febrero con Apocalipsis. Y ahí vamos, porque yo también quiero Apocalipsis 19. Ahí vamos, ahí vamos. Le damos la gloria a Dios primeramente. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. La paz del Señor. Amén. Amén, muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Luis Alfinger. Bien, mis estimados hermanos y amigos, yo también me despido. Mi nombre es Joel Moody, transmitiendo en vivo desde la República del Perú. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga a todos en gran manera.